Buen día, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a compartir, vamos a basarlo en el libro romano, pero quisiera comenzar con un Salmo 32. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Todos los cánticos que hemos estado cantando en esta mañana parecieran que quieren acentuar el sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, quizás uno se pueda pensar, o pueda llegar a pensar de qué es lo que Dios me ha salvado, de qué es lo que Dios me ha librado, de tal forma de que esa salvación que Jesús trajo por medio de su muerte en la cruz del Calvario nos lleva a decir la última canción: haz lo que quiera de mi Señor. Tú eres el alfarero y yo el barro soy. Creo que cantarlo y decirlo es realmente un deseo que brota del corazón, primeramente la persona quien escribió este himno, pero nosotros en lo más sincero también anhelamos y le rogamos al Señor entonces, como gratitud de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, queremos ser como el barro en sus manos, es decir, que Él haga conforme a lo que Él quiera con nosotros, porque Él es el alfarero, yo soy el barro, Él es mi Señor, yo soy su esclavo. Entonces, eso es lo que estamos diciendo en esta mañana. Y fíjese, el Salmo 32 comienza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto ¿qué? Es de ahí donde el Señor nos ha sacado a cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Estas eran palabras del salmista David. Luego el versículo 2 dice: bienaventurado, que quiere decir feliz, feliz. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta mañana por todo lo que nos has venido hablando a través de los hermanos que han compartido, muchos de los que viajan a San Juan, la manera de expresar y el hacer tu voluntad es ir, como una actitud de agradecimiento. Señor, muchos equipos durante cada sábado, en gratitud a lo que tú hiciste por nosotros, cada uno de los equipos que salen pensando en eso que tú has hecho, el sacrificio de amor demostrado en la cruz del Calvario. Es lo que tú quieres para tu iglesia. Y te agradecemos por habernos honrado al dejarnos participar en tus cosas, en tu obra que es santa, y nosotros que hemos sido justificados mediante la sangre de Jesucristo, podemos tener parte de aquellos que anuncian la paz, que llevan las buenas nuevas. Somos tus hijos. Gracias, Señor. Y como decía el cántico, nosotros queremos que tu palabra sea revelada en nuestras vidas, de tal forma que podamos expresar desde lo más interno de nuestro corazón que anhelamos hacer tu entera y soberana voluntad. Anhelamos ser obedientes a ti y a tu palabra. Sigue hablándonos en esta mañana, mi Señor, porque a ti te hemos venido a buscar. Sin lugar a duda, tu palabra dice que tú estás donde dos o tres
están reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio y quieres bendecir a tu pueblo. Bendícenos aún más en esta mañana. Queremos estar atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla ha de doblarse y ha de confesar que Jesucristo es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Amén. Amén. Cuando leemos el Salmo 32, también puede ser leído junto al Salmo 51. Es un acto de felicidad y gozo que estaba sintiendo el rey David, porque le había sido perdonado su pecado, y él expresa en estos dos salmos cómo era la consecuencia de haber estado en pecado y cómo fue el gozo de recibir la salvación, el perdón de los pecados. ¿Sabe que David había pecado? Dice que en el tiempo que iban los reyes a la guerra, David se quedó. Consecuencia de eso, pecó contra Betsabé y Urías Eteo, uno de los principales guerreros que él tenía. Fue tal su pecado que dice que su verdor comparaba como algo verde en tiempo de primavera. Dice que en el tiempo que él debía estar verde se volvió como sequedades de verano. El pecado produce eso en las vidas de las personas. Por eso él comienza diciendo: feliz, es bienaventurado, dice, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios siempre quiere perdonar a los pecadores. No se sienta incómodo por la palabra, posiblemente uno dice pecador y usted se siente incómodo porque se siente que ha sido perdonado. Bueno, yo también me siento que he sido perdonado y yo le he creído a Dios. Pero sabe, muchas veces el Señor a través de su palabra nos llama a la reflexión, y quisiera compartir un poco más entonces de qué el Señor nos ha rescatado. Hay una hermosa lección en el libro 3 de la vida del apóstol Pablo, y de esto quisiera compartir, que habla acerca de la justicia necesaria que el hombre necesita. ¿Justicia necesaria de qué? Del pecado. Y el Señor quiere perdonar a los pecadores. El perdón ha sido siempre parte de la naturaleza amorosa de Dios. Por eso es que aquel que acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, dice que es considerado hecho hijo de Dios y recibe el perdón de los pecados. Dice el Salmo 32, hace referencia a las diferentes acciones que expresan el perdón de Dios. Por ejemplo, en primer lugar, el Señor perdona las transgresiones. Segundo, cubre el pecado. Y luego no nos culpa, no nos inculpa de pecado. ¿Sabe que estas palabras que yo he citado del Salmo 32 en realidad hacen referencia a una parte de Romanos? Y quisiera que entonces ahora sí vamos al libro de Romanos, el Romanos 4, versículos 7 y 8, cuando Pablo está exponiendo acerca del pecado de los hombres, cita estos versículos de la Biblia. Romanos 7, 4, 7 y 8 dice: bienaventurados aquellas cuyas iniquidades son perdonadas, palabras del rey David, y cuyos pecados son
Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, citando la palabra de Dios del Salmo 32. Y estaba hablándole, estaba escribiendo una carta hacia la iglesia de Roma. ¿Sabe que el contexto de cuando se escribió la carta a los romanos, el apóstol Pablo estaba en Corinto? Él ya había culminado su tercer viaje misionero y él no fue de la menor manera porque, claro, era tanto lo que Dios estaba haciendo que las personas idólatras se enojaron y, bueno, armaron un alboroto y Pablo tuvo que salir de la ciudad de Éfeso y rumbo hacia Jerusalén. Él pasó por Corinto y estando en Corinto él anhelaba ir a Roma. Y entonces comienza a escribir la carta a los romanos. Pero si usted lee el libro de Romanos, el capítulo 1, Pablo empieza describiendo el pecado de los gentiles, de aquellos que no eran en un principio parte del pueblo de Dios. Entonces, él estaba en Corinto y desde Corinto le escribía el anhelo que tenía de ir y viajar hacia Roma, llegar allá para predicar la palabra de Dios. Entonces, estando en Corinto, fíjese, el capítulo 1 del libro de Romanos describe un poco la condición que él estaba viviendo en Corinto, pero que era un poco la condición de aquel. Y vamos a ver que también un poco es la situación que ahora vive el hombre. Fíjese, capítulo 1, enseña, por ejemplo, 1, 18 al 25, Romanos 1, 18 al 25. Vamos a leer nomás los versículos porque la Biblia es muy clara. Entonces Pablo empieza desarrollando, los hermanos, los gentiles son pecadores. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Es lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. De los hombres que se detienen detienen con injusticia la verdad. Ese era el contexto en el cual estaba escribiendo esta carta, la carta a los romanos. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen nadie excusa. Pablo quiere explicar que todos somos pecadores, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón entenebrecido. Había mucha idolatría en ese lugar. Yo creo que no es muy diferente a lo que hoy estamos quizás viviendo. Luego dice, había inmoralidad sexual. Fíjese, Romanos 1, 26 y 27. Pero esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, desviación sexual. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. Pablo está abiertamente diciendo lo que en ese momento se estaba viviendo. Pero, hermano, nada es muy distinto de lo que quizás hoy nosotros también estamos observando. También dice que había mucha violencia. Romanos 1, 28 al 31. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, todo esto, ¿por qué? Porque no aprobaron tener en cuenta a Dios. En sus cosas no estaba el pensamiento de estar bajo su cobertura. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Por ejemplo, ¿cuáles cosas? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, violencia y contiendas y engaños y malignidades,
Con esto el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, los gentiles son pecadores y todo lo que hemos leído era el pecado que había entre ellos. ¿Y sabe qué? Pablo dice, los gentiles son pecadores, pero también los del pueblo de Dios son pecadores. Fíjese lo que dice el versículo 2:1 de Romanos. Entonces, estamos hablando de que el hombre, por ser un pecador, necesita justicia divina, que viene de parte de Dios. Y lo que está haciendo Pablo es demostrar que el hombre, tanto gentiles, que son todos aquellos que no son del pueblo de Dios, pero que se han de acercar a Dios, son pecadores, pero también los mismos del pueblo de Dios. Por lo cual eres inexcusable. Hombre, quien quiera que seas tú, está hablando primero en forma indirecta, refiriéndose al pueblo de Dios. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces que le está hablando indirectamente al pueblo de Dios. Pero mire lo que dice, ya Pablo va a dejar de andar con vuelta. Leamos por favor el libro a los Romanos, versículo 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre del pueblo de Dios. ¿Y te apoyas en qué? Y te glorías en Dios, dice. Sigamos por favor. Y conoces su voluntad. El pueblo de Dios conoce la voluntad de Dios, pero está doblemente perdido porque no la hace. Dice, y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, porque haciendo lo mismo que hacen los pecadores, entonces está en tinieblas. Tenían la función de acreditar al Señor, pero ellos no lo hacían. Dice, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué hacían? Hurtas. O sea, eres igual que ellos. No te excuses, no te ampares en la ley, porque eres una persona que no cumples la ley. El 25, a ver. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser ¿qué? Incircuncisión. Mire, hermano, Pablo está diciendo, tanto los gentiles como también los judíos y el pueblo de Dios también necesitan ser justificados. Por eso esta lección que yo les decía habla de la justicia necesaria. Justicia necesaria. Y el capítulo 3 encierra a todos. Miren lo que dice el versículo 3:1. Dice, entonces, pues, ¿qué ventaja tienes, pues, el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Siempre se está refiriendo que los judíos cumplían la ley, y una de las cosas que cumplían era el ser circuncidado al 8º día. Muchos, en todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada, pero quisiera ir directamente al versículo de Romanos 3. Es de la Biblia. Dice, el 9 dice, ¿qué pues? Porque Pablo de nacimiento era judío y era ciudadano romano. Entonces dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que los gentiles que ellos dicen? En ninguna manera, pues ya hemos acusado ¿a quién? A judíos y a gentiles. Y Pablo está encerrando a todos, que todos necesitan de Dios. Todos, queridos hermanos, necesitamos de Dios.
Entonces usted podrá decir, pero yo ya he aceptado al Señor. Sí, amén. Vamos a seguir avanzando. Después vamos a dar quizás respuesta a la pregunta, yo ya he aceptado al Señor. Dice, hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo el pecado. De tal manera, acá viene un versículo que mucho lo hemos utilizado, que es el 3:23, pero vamos a leer del 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos que... Entonces, teníamos la justicia que necesitábamos necesaria porque somos todos pecadores. Pero en Cristo recibimos la justicia acreditada. Acreditar es pagar algo. En la sangre de Jesucristo hemos sido todos limpiados. Mire lo que decía en el libro de Job 25:4. Job 25:4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? En Job está hablando uno de los 3 personajes que visitaron a Job, se llamaba Bildad. Y está acusando a Job y hace referencia al pecado de los hijos de Job. Pero él no encontraba solución. Pero acá Pablo nos está diciendo que la solución está en Cristo Jesús a través ya no de la ley, porque nada que lo que el hombre pudiera hacer iba a hacer que fuera salvo, sino la fe, sí, la fe en Cristo Jesús. Yo acepté a Jesús el día 12 de marzo de 1989. Yo comencé a asistir a la iglesia en el 88, fines de año, en noviembre del 88, y en marzo acepté a Jesús después de haber tenido realmente convicción de que era un pecador. Y Dios me fue hablando en esos meses y he aceptado a Jesús y desde entonces he tratado de vivir una vida conforme a lo que Él me manda. Sin lugar a duda, muchas veces le escapé al blanco o le erré al blanco, entonces pequé. Como quizás muchos de nosotros, quizás en nuestra sinceridad, amamos hacer la voluntad de Dios, pero terminamos alejándonos de Él. Y Pablo, fíjese lo que dice en Romanos, dijimos que la fe en Jesús nos va a justificar. Romanos 3:30, que dice, hablando y habiendo encerrado entonces a las personas diciendo que tanto gentiles como judíos somos pecadores, entonces de uno viene la salvación, porque Dios es uno. Y Él que justificará por medio de la fe a los de la circuncisión, a los judíos, y por medio de la fe a los gentiles. Solo en Cristo encontramos solución y salvación para nuestro pecado. Esta es la justicia acreditada, saldada, pagada por Jesús en favor de cada uno de nosotros. Entonces, y fíjese, hace referencia a que a través de ¿qué? De la fe. El pueblo de Israel se basa mucho en su padre Abraham, pero acá Pablo quiere demostrar que aún Abraham fue salvo por la fe y no por las obras. Mire lo que dice en Génesis 12. Génesis 12, versículo 1 al 3, Dios le da una promesa a Abraham,
que después la ratifica en el capítulo 15. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias en Abraham de la tierra. Miren lo que dice en el versículo 15, el capítulo 15. Hablando entonces de esta promesa, bendeciré. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Era tan difícil para Abraham, entendiendo su condición humana, que naciera un hijo, porque Abraham tenía 100 años. Su mujer era muy vieja también, pero el Señor le reafirmó por segunda vez: haré de ti una gran nación. Es decir, Abraham, eres viejo, pero yo haré un milagro, voy a darte un hijo. Y eso que Dios le dijo, Abraham lo creyó. Entonces, Pablo vuelve a reiterar en Romanos que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la salvación en Abraham venía por parte de la fe en lo que Dios le había dicho, y no en la ley. La ley no me salva, la ley me muestra cuán alejado estoy de la verdad, pero no me salva. Quien me salva y quien me perdona es Jesucristo. Jesús, a los de la incircuncisión y a los de la circuncisión, lo que salva es la fe en Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 4, 19 al 24. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque ya vamos a terminar. Hemos hablado de la ley necesaria, somos todos pecadores. Entonces, luego la ley acreditada, que es a través de Jesús, por la fe en Jesucristo. Dice, pensando en esa promesa de capítulo 12, luego ratificada en el capítulo 15, y no se debilitó en la fe, está hablando de Abraham, al considerar su cuerpo, que era viejo, que estaba ya como muerto, que casi, siendo casi de ¿cuánto? De 100 años. ¿A cuánto Dios le ha dado promesas, hermano? ¿Cuántos han recibido una palabra de Dios? ¿Cuántos oran por sus hijos? Hermano, ¿cuánto tiempo ha pasado? El Señor hará el milagro, porque te lo ha prometido Dios. Él hará el milagro. ¿Cuántos oran por su familia? ¿Cuántos oran por una enfermedad que están padeciendo? El Señor va a hacer el milagro, no importa tu edad, no importa tu complicación. Él tiene poder, Él es poderoso. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, y a la esterilidad de la matriz de Sara. Doble milagro en Abraham y en Sara, porque era estéril. Seamos sinceros, no hubiéramos pensado, pero él se lo dijo a Dios. No hubiéramos pensado, pero yo tengo 100 años y aparte mi esposa es estéril. Pero Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Luego entonces que hemos recibido a Jesús, Pablo le sigue hablando a los romanos, Romanos 5.1. No podemos leer todo, pero mire, Romanos 5.1, cuando viene el perdón a través de la sangre de Jesucristo, ¿sabe qué pasa?
tenemos paz para con Dios, hemos sido reconciliados, somos sus hijos. Dice, justificados pues, pues por la fe en Jesús. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos diciendo por medio, Pablo decía, por medio de nuestro Señor. Él entendía la palabra Señor. Pensando en esto, Pablo ya le había desarrollado que tanto gentiles como judíos somos pecadores y todos necesitamos la justicia necesaria, la justicia acreditada, el pago a través de la sangre de Jesús. Entonces dice, ya tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 6, mire lo que dice. Entonces, ¿nos quedaremos como estamos? ¿Qué pues entonces diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que siga abundando la gracia simplemente y todos los días seamos perdonados? ¿Y sabe qué dice? En ninguna manera. Dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, Pablo, a partir de que se encontró con Jesús, comenzó a vivir como siervo de Jesucristo. Mire lo que dice Romanos. Pablo, su presentación delante de las iglesias era Pablo, siervo de Jesucristo. Él entendía lo que era la palabra siervo. Dice Romanos 1:1. Cuando uno anhela conseguir un trabajo, ¿qué es lo que hace? ¿Qué piden ahora? El currículum, el CV. ¿Está? ¿Y uno qué pone? ¿Las virtudes o los defectos? ¿Qué pone ahí? Todo lo que me puede dar un buen trabajo y a veces hasta le agrega, ¿sí o no? Amén. Porque quiere encontrar un trabajo. Amén. Muchas veces he hecho alguna entrevista a personas que quieren entrar en la parte de mantenimiento y yo le empiezo a preguntar. Y la verdad que con lo que me responde, digo, yo acá me encontré con Einstein. Entonces le digo, mirá, a las personas, le digo, mirá, no me digas que del 1 al 10 sabe 10, porque si entras, yo te voy a demandar de 10 para arriba. Ahora, si sabes 4, vamos a empezar de 4 para arriba. Y bajan un cambio. C3 dicen, CD de 3. Bueno, ¿qué sabes de estos 3? Porque uno siempre tiende a ¿qué? A hacer alarde, no sé. Pero Pablo, todo lo contrario, era una persona preparada. Pero aún así, él decía, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿De quién era siervo? Siervo es lo mismo que esclavo. Un siervo era un esclavo. En aquel momento aún habían esclavos. Y él entendía, ¿sabe qué? Pablo era, dije recién, judío y tenía la ciudadanía romana. ¿Y quiénes estaban? ¿Quién era el imperio que estaba gobernando en aquel entonces? Los romanos. Era muy difícil que un romano, era imposible, mejor dicho, que un romano fuera esclavo. Pero él dice, yo sí soy esclavo, pero ¿saben de quién? De Jesús. Soy esclavo de Jesucristo porque vivo conforme a su voluntad. Le obedezco a Él, hago lo que Él quiera que yo haga. Eso estábamos diciendo nosotros en el cántico. Tú eres el alfarero y yo soy el barro. Entonces esto, lo que llama esta lección la justicia, impartida a través del Espíritu Santo. Por medio de la fe en Jesús, la iglesia ha recibido justicia impartida, la cual hemos de llevar. Pablo lo entendía. Ahora ya no sirvo más al otro Señor, sirvo a Jesús y a este Señor le obedezco. Me muevo por su voluntad, hago su voluntad, voy donde quiera que Él quiera que yo vaya. Yo soy Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Cuáles son los pergaminos que ponemos cuando vamos delante de la presencia de Dios? Nos humillamos delante de Dios porque Él lo conoce. O tenemos la actitud de humildad de Pablo.
Un hermoso hombre de Dios, pujante. Y como ha pasado el tiempo, a esto somos llamados, mi hermano, a impartir, a llevar la justicia que hemos recibido por medio del Espíritu Santo, a través de la fe en Jesús. Fíjese, a esto nos ha llamado el Señor, iglesia. Salmo 82:3. Debemos impartir la justicia que nos ha sido transferida a través de la sangre de Jesucristo. ¿A qué? Defended y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Isaías 1:17. El pueblo había caído en pecado y hacían sacrificios delante de Dios. Estoy hablando de Isaías. Se había apartado de Dios, pero dice Señor, dice el Señor, ya estoy cansado de sus sacrificios. No quiero más. No, primero hagan esto. Aprended a hacer el qué. ¿Y de qué manera uno aprende? Haciendo. O sea, el ejercicio del bien. Hemos de hacer todos aquellos que hemos conocido a Jesús como Señor. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Entonces, luego dice el versículo 1:18, después de que hagas todo esto, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. La sangre de Jesús, la justicia acreditada, nos limpia de todo pecado. Entonces tenemos gozo como David, que había sido, y dice, bienaventurado el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Termina con un excelente capítulo en Romanos 8. Entonces, Gálatas 6:9 lo leo. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Usted dirá entonces, yo ya reconocí que soy pecador y he aceptado a Jesucristo. Entonces quizás usted dice, el mensaje no es para mí. Bueno, querido hermano, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué somos? Somos sus hijos. Por lo tanto, nos resta vivir una vida conforme al Espíritu. Romanos 8:12. Porque para los que están en Jesús, comienza diciendo Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Y entonces el 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino que hemos entonces de vivir conforme al Espíritu. Necesariamente necesitamos vivir conforme al Espíritu. Y ahora sí, el 12 al 17, solo lo leemos. Así que hermanos, ¿qué somos? Somos deudores, eternos deudores, somos esclavos, somos siervos de Jesús, de el que pagó por nosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué hacemos? Viviremos. Vivamos conforme al Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Éramos pecadores, estábamos muertos en delitos y pecados, pero la sangre de Jesucristo perdonó todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados.
pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados por Jesús, por el cual clamamos, Abba Padre. Y 31 de ahí del mismo versículo, por favor, no deje leer el Romanos 8. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, querido hermano, ¿quién será contra nosotros? Versículo que sigue y terminamos simplemente con la palabra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Sabe qué? Cuando Dios perdona, no hay nadie que pueda inculparte. Dios nos ha perdonado. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por cada uno de nosotros. Versículo siguiente. Entonces, querido hermano, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas que somos, más que vencedores por medio de aquel que nos amó, se llama Jesús. Entonces, seamos fieles, queridos hermanos. Vivamos en santidad. No nos cansemos de hacer el bien. Desgastémonos para Cristo. Desgastémonos para Cristo. Vivamos una vida de obediencia a aquel que pagó todas nuestras deudas. Somos siervos. Él es nuestro Señor. Nosotros somos su esclavo. Entonces, hermanos, hemos de vivir haciendo su voluntad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hemos sido lavados por la sangre de Jesús. Yo le invito a que se ponga de pie. Y quizás muchos quieran ponerse a cuenta con el Señor. ¿Qué pues haremos? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que siga abundando la gracia? En ninguna manera. Los que han muerto al pecado, hemos resucitado para vivir con Cristo. Puedes cerrar tus ojos, querido hermano. Señor, tu palabra ha sido lanzada en esta mañana. Y gracias por este versículo, pues ahora no hay ninguna condenación. Muchas veces nos sentíamos condenados con falta de perdón, porque habíamos pecado. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si alguno hubiere pecado, hijitos míos, dice Juan primera, abogado tenemos para con el Padre. Querido hermano, la sangre de Jesucristo sigue en vigencia. Cierren todos sus ojos, por favor. La sangre de Jesucristo ha sido derramada por cada uno de nosotros. Todos hemos pecado, pero a través de la fe en Jesús somos justificados por medio de Él. ¿Para qué? Para vivir una vida conforme a su voluntad. ¿Habrá alguien que quizás, como el pueblo de Israel en Isaías, había dejado de hacer el bien porque se sentía pecador? Quiero orar por ti
en esta mañana. Quiero orar por ti. Él es el que convoca. Él es el que ha pagado precio de sangre por nosotros. Si hay alguien que se siente que le ha fallado el Señor, cierren todos sus ojos, por favor. No sé por qué muchos no oran. No sé por qué. Pero aquellos que creen que son perdonados, yo le pido que levante sus manos. Señor, mira a tu pueblo. Mira a tu pueblo. Todos, por favor, cierren sus ojos. No hay nada que observar. El Señor es el que mira. Mira cuántas manos se han levantado. Mira cuántas manos se han levantado que quieren ponerse a cuenta contigo. Señor, yo te ruego que tú obres en el nombre de Jesús. La sangre de Jesús está en vigencia. Toca, Señor, toca, 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 toca a tu pueblo, toca. Santifica, purifica en el nombre de Jesús. La justicia acreditada en vigencia en esta mañana. Toca, toca todas las manos que se han levantado. Santifica a tu pueblo en el nombre de Jesús. Fortalece al débil. Levanta al caído en esta mañana en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra, obra, obra en tu pueblo. ¿Sabes por qué, Señor? Porque queremos ponernos en tus manos. Toca, sigue obrando, Espíritu Santo. La sangre de Cristo está en vigencia en esta mañana. El Señor te da fuerzas para que le sirvas. Desgástate para Él. Sírvele. No te amedrentes. El Señor está contigo. Él te da nuevas fuerzas en esta mañana. Vas a poder. Vas a vencer en lo que no podías vencer. El Señor está contigo. Bienaventurados son todos aquellos cuya transgresión ha sido perdonada. El perdón de Dios está en esta mañana sobre todo su pueblo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu sangre y por darnos nuevamente la oportunidad, como muchas veces lo has hecho, de seguir participando en tus cosas que son santas. Gracias, Señor. Te alabamos, mi Dios, y te bendecimos. Tú te mereces la gloria. Tú te mereces la honra. Tú te mereces la alabanza. Tú eres el Rey.